En este video se resuelve el problema 9 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Para este problema se nos dan las funciones y cuadrada igual a x, x igual a 2y, y esa región delimitada por esas curvas se debe rotar alrededor del eje y. Los pasos para resolver a este problema son: determinar la región a rotar, dibujar el sólido, hacer un dibujo de la arandela representativa, calcular el área de la sección transversal de la arandela y por último calcular el volumen del sólido. El primer paso es determinar la región a rotar. Para ello observamos que la primera función que se nos da es y cuadrada igual a x. Y cuadrada igual a x es una parábola que tiene vértice en 0, 0 y abre del lado derecho del eje x, por lo que su gráfica la tenemos aquí de color verde. Tenemos a x igual a y cuadrada, que tiene como vértice el 0,0 y abre del lado derecho del eje x. La otra función es x igual a 2y. De aquí podemos despejar y tenemos y igual a 1/2 de x, que se trata de una recta con pendiente 1/2 ordenada al origen en 0. Aquí tenemos esa recta de color rojo que es x igual a 2y, que cruza en 0, 0 y que tiene pendiente 1/2. La región que se encuentra encerrada por esas dos curvas es esta que se encuentra entre la curva de color verde y la recta de color rojo. Para tener completamente delimitada esa región tenemos que encontrar las intersecciones entre esas dos curvas. Para encontrar las intersecciones vamos a emplear el método de igualación, que consiste en tener despejada de ambas ecuaciones la misma variable y después igualar la otra parte de las ecuaciones. En este caso tenemos despejada en ambas ecuaciones a la variable x, por lo que podemos igualar esta parte de la primera ecuación con esta parte de la segunda ecuación, es decir, tendríamos y cuadrada igual a 2y. Vamos a pasar a 2y del otro lado. Tenemos y cuadrada menos 2y igual a 0, factorizamos a y tenemos y menos 2 igual a 0. Aquí tenemos un producto de factores. Para que sea igual a 0 es necesario que uno de los factores sea 0 o bien ambos factores. En el primer caso es si y es igual a 0. El segundo caso es que y menos 2 sea igual a 0, lo cual implica que y vale 2. Ya tenemos los dos valores de y que hacen que se cumpla esta igualdad. Ahora vamos a encontrar los valores de x empleando esta segunda ecuación. El primer caso es si y vale 0, tenemos que x es igual a 2y, es decir 2 por 0, que es 0. Entonces el primer punto tiene componentes 0 en x y 0 en y. El segundo punto lo obtenemos considerando a y igual a 2. Como x es igual a 2 veces y, x va a ser igual a 2 por 2, que es igual a 4, por lo que el segundo punto va a tener componentes 4 en x y 2 en y. Vamos a marcar esos puntos en nuestro dibujo. Aquí tenemos el punto 0, 0 que coincide con el vértice de la parábola. Este es el primer punto y el segundo punto es el 4,2. Aquí tenemos el 4,2. Con esto ya tenemos delimitada la región que vamos a rotar. Aquí ya tenemos el dibujo únicamente de la región a rotar, que es esta que se encuentra de sombreada de color rojo, y vamos a rotar alrededor del eje y, es decir, alrededor de esta línea vertical. El siguiente paso es hacer un dibujo del sólido de revolución.
Aquí tenemos el plano tridimensional. De color rojo tenemos el eje X, de color verde tenemos el eje Y y de color azul tenemos el eje Z. Además, de color verde tenemos la parte de la función x igual a y cuadrada y de color rojo tenemos una parte de la recta x igual a 2y y vamos a rotar la región que está comprendida entre la curva de color verde y la recta de color rojo alrededor del eje Y, es decir, alrededor de esta línea de color verde, y veamos cómo es el sólido que se forma. Aquí ya tenemos el sólido formado. Vemos que la parte exterior del sólido lo forma la recta de color rojo y el interior del sólido lo forma la curva de color verde, la parábola. Entonces por dentro tenemos la superficie que forma la parábola y por fuera tenemos la superficie que forma la recta. El volumen que queremos calcular es el que se encuentra entre estas dos superficies, es decir, entre la superficie de color rojo y la superficie de color verde. También podemos observar que entre la superficie de color verde y el eje Y va a existir un hueco. Ese volumen no nos interesa. Aquí ya tenemos una captura de pantalla del sólido de revolución que se formó en GeoGebra. Si no contamos con un programa para realizar el dibujo, podemos partir de la figura de la región a rotar que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es copiar simétricamente esta figura respecto al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje Y, entonces copiamos simétricamente esta figura respecto a esta línea vertical. Al hacerlo, observamos que se forma esta figura. Esto de aquí es la copia simétrica de esto de aquí respecto a este eje de rotación. Una vez hecho eso, dibujamos un círculo alargado en la parte superior para darle el efecto de volumen a nuestra figura. Podemos observar que en esta figura hay toda esta parte que está de color blanco. Esto lo que va a denotar es el hueco de nuestro sólido, que como vimos en GeoGebra, existe un hueco en toda esta parte del sólido, que es lo que se forma entre la superficie de color verde y el eje de las Y. Eso es lo que está representado en nuestro dibujo de color blanco. El siguiente paso es hacer un dibujo de la arandela representativa. Para hacer el dibujo de la arandela representativa, lo que debemos realizar es hacer un corte transversal de nuestro sólido. Los cortes se deben de hacer de forma perpendicular al eje de rotación. Como nuestro eje de rotación es el eje Y, es decir, esta línea vertical, entonces los cortes los debemos hacer de forma horizontal, de esta manera. Dependiendo a la altura en que hagamos el corte, así será la arandela representativa que se forme. En particular, si hacemos el corte a esta altura, pues vamos a observar esta arandela de aquí. Esta arandela tiene este grosor, que es lo que está marcado de color negro, toda esta partecita, y va a tener toda esta parte de aquí arriba, que es como la cara de la arandela, que se conoce como la sección transversal. Podemos ver que la sección transversal está formada por un círculo grande de color rojo y en el interior va a tener un círculo que es hueco, porque está marcado de color blanco, que es la parte hueca de nuestro sólido. Además, observemos que el círculo de color rojo, la circunferencia de ese círculo, quien la va a ir definiendo es esta recta de color rojo, es decir, la función x igual a 2y. Esta función es la que nos dice cuál es el radio de esa circunferencia. Y por otro lado, para el círculo de color verde, quien nos va dando la circunferencia es esta curva de color verde, que sabemos que es x igual a y cuadrada. Por lo tanto, esta función x igual a y cuadrada va definiendo el radio de este círculo de color verde. El siguiente paso es calcular el área de la sección transversal de la arandela representativa.
Aquí tenemos nuevamente el sólido de revolución y tenemos representada una arandela. Si sacamos esa arandela del sólido, lo que veríamos es esto. Esta es la arandela representativa. Como podemos ver, está formada por dos círculos. Tenemos un círculo grande de color rojo y en el interior tenemos un círculo pequeño de color blanco. Todo lo que se encuentra de color rojo es de la sección transversal. Vamos a llamar a de Y la función de área de la sección transversal. Es función de Y porque para obtener el sólido rotamos alrededor del eje Y. Como se tratan de dos círculos, vamos a decir que el círculo grande de color rojo tiene un radio R mayúscula y vamos a decir que el círculo blanco, que es el círculo interior, tiene un radio R minúscula. Luego entonces el área de lo que se encuentra de color rojo es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. De esta manera, el área del círculo grande es pi por el radio grande al cuadrado y el área del círculo pequeño es pi por el radio pequeño al cuadrado. Podemos factorizar a pi y tener pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Ahora vamos a observar quiénes son esos radios. El radio grande vemos que es la distancia que existe entre el eje de rotación y la circunferencia de color rojo, es decir, la circunferencia del círculo grande. Esa misma distancia la podemos observar dentro del sólido. La distancia que existe del eje de rotación a la circunferencia de color rojo, esa distancia está dada por esta función x igual a 2y, porque ya dijimos que esta recta de color rojo es la que va determinando la circunferencia roja. Entonces esta distancia va a ser igual a 2y, por lo que el radio grande es 2y. Ahora el radio pequeño es la distancia que existe del eje de rotación a la circunferencia verde. Esa misma distancia la encontramos aquí dentro de nuestro sólido. Del eje de rotación a la circunferencia verde, quien va a estar determinando esa distancia es la función x igual a y cuadrada, porque como ya mencionamos, la curva de color verde es quien determina la circunferencia verde. Por lo tanto, el radio pequeño va a ser igual a y cuadrada. Ya conocemos entonces los dos radios y tendríamos que nuestra función de área es igual a pi. El radio grande es 2y, lo elevamos todo al cuadrado, menos el radio pequeño, que es y cuadrada, elevamos todo al cuadrado. Esto es igual a pi, que multiplica a 4y cuadrada menos y cuarta. Esta ya es nuestra función de área de la sección transversal y podemos ver que es función de y, como lo habíamos planteado desde el inicio. El último paso es calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje Y, en nuestro caso es el mismo eje Y, el volumen es igual a la integral de CAD de la función de área de la sección transversal y vamos a integrar respecto a Y. En este caso, el límite inferior de la integral, que es C, va a ser el valor de Y donde inicia el sólido, y el límite superior de la integral, que es D, va a ser el valor de Y en donde termina el sólido, por lo que nuestra función de volumen va a ser igual a la integral. La función de área ya la calculamos y es pi, que multiplica a 4y cuadrada menos y cuarta, y vamos a integrar respecto a y. Ahora vamos a ver quiénes son el límite inferior y límite superior, que como ya lo mencionamos es a lo largo del eje Y en donde empieza y en donde termina el sólido. Aquí tenemos el dibujo de nuestro sólido de revolución y podemos ver que el sólido a lo largo del eje Y
es este de aquí, inicia en 0 y termina en 2, por lo que el límite inferior debería de ser 0 y el límite superior debería de ser 2. Esto lo podemos comprobar en el dibujo de la región a rotar que tenemos aquí. A lo largo del eje Y, que es esta línea, vemos que la región a rotar inicia en 0 y vemos que la región a rotar termina en 2, porque este es el punto 4 en X y 2 en Y, quiere decir que en Y termina en 2, por lo que nuevamente el límite inferior sería 0 y el límite superior sería 2. Entonces tendríamos la integral de 0 a 2. Tenemos entonces la integral de 0 a 2 de pi que multiplica a 4y cuadrada menos y cuarta diferencial de y. Esto es lo mismo que tener pi veces la integral de 0 a 2 de 4y cuadrada menos y cuarta diferencial de y. Esto es igual a pi veces la integral de 4y cuadrada es 4y cúbica entre 3 menos la integral de y cuarta es y quinta entre 5, y vamos a indicar que vamos a evaluar en 0 y en 2. Esto significa que a esta función la evaluamos en 2 y luego la evaluamos en 0 y hacemos la resta. Entonces tendríamos pi que multiplica a 4 por 2 al cubo entre 3 menos 2 a la quinta entre 5, todo eso menos, y tendríamos 4 por 0 al cubo entre 3 menos 0 a la quinta entre 5, y todo esto está multiplicado por pi. Esto es igual a pi que multiplica todo este término de aquí, va a ser igual a 0, por lo que únicamente nos queda este término de aquí. Y eso es igual a 4 que multiplica 2 al cubo es igual a 8 y nos queda 8 tercios menos 2 a la quinta es 32, por lo que nos queda 32 quintos, y esto es igual a pi que multiplica a 32 tercios menos 32 quintos, que es igual a pi 64 quinceavos de unidades cúbicas. Entonces el volumen del sólido de revolución es igual a 64 quinceavos por pi de unidades cúbicas. Y con eso hemos terminado el problema.